Muy buenas noches a todos. Qué fuerte sonó eso. El día de hoy y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia y de vez en cuando a otras cuestiones. El día de hoy es 10, no, es 15 de septiembre el día de hoy, pero haciendo la previa de lo que será un nuevo aniversario de la Revolución Libertadora, hoy vamos a hablar del golpe y la dictadura antiperonistas. Quiero empezar diciendo que hoy es lunes y hemos decidido transmitir otro día, debido a que el aniversario es mañana, pero tenemos nuestro curso de historia de la Revolución China y el miércoles su servidor se va de viaje, porque este jueves voy a estar en la Universidad Nacional de Cuyo hablando de historia, así que aquellos que sean de Mendoza pueden venir a verme. Sin más preámbulos, vamos a lo que nos corresponde hablar el día de hoy. El golpe de 1955 o la Revolución Libertadora, o la Revolución Fusiladora, dependiendo, ¿no?, de cómo lo llamemos. Esto es, diría, uno de esos grandes quiebres en la historia argentina. De hecho, muchos de los manuales de historia argentina suelen separar en periodos históricos, y si en general la historia argentina del siglo XX es un antes y un después del peronismo, muchas de las historias de la evidencia política, de la historia reciente, o incluso grandes análisis de la historia estructural e institucional de la Argentina, ponen un quiebre en 1955. En ese sentido, hay que pensar que, si bien la Revolución Libertadora es el tercer golpe y dictadura militar o cívico-militar, ya entraremos en esa cuestión, de la historia argentina del siglo XX, podríamos decir que inaugura otro campo de acción u otro grado de intervención de las Fuerzas Armadas en la política argentina. De hecho, en un clásico estudio de Potash, de Potash no, de Alain Rouquier, Sociedad Política y Poder Militar en Argentina, ahora Poder Militar y Sociedad Política y Poder Militar en Argentina. Este planteaba que la insubordinación del 55 rompe gran parte de la disciplina interna de las Fuerzas Armadas. Y como veremos el día de hoy, este golpe es particular por lo que representa el nivel de enfrentamiento y lucha facciosa al interior del ámbito castrense. De hecho, es muy difícil pensar la historia argentina al siglo XX sin los resultados que tiene la Revolución Libertadora. Sobre todo porque va a ser un parteaguas en lo que es la historia de la violencia política y la polarización y el antagonismo entre peronistas y antiperonistas. A diferencia de otras dictaduras que se hacían invocando el ser nacional, invocando una revolución nacional, acá lo cierto es que, más allá de la palabra y de la expresión revolución libertadora que se dan los golpistas, había un objetivo muy concreto, que era poner fin a la llamada tiranía peronista. Y en ese sentido, acá lo que vamos a tener es un régimen que se define casi exclusivamente por su rol de antiperonista. Así que el día de hoy vamos a hablar de un proceso que da cuenta de esa polarización del campo político que llegó a un punto extremo en 1955, en ese antagonismo y ese enfrentamiento entre el peronismo y el antiperonismo. Este es un tema que ha aparecido una y otra vez, hay otros videos, de hecho elegimos este tema esta semana debido a que se cumplen 70 años y, como ya habrán notado, este año también se cumplieron 70 años del bombardeo de Plaza de Mayo, tema al que también le dedicamos un video. Dado que muchos, tanto los protagonistas como los historiadores, consideran que no podemos desligar al bombardeo de Plaza de Mayo de la Revolución Libertadora, hay 3 meses que los separan, ambos hechos se iniciaron un 16, así que son 3 meses exactos. Hoy vamos a ver muchos de los elementos que analizamos cuando estudiamos el bombardeo de Plaza de Mayo. Pero sobre todo los vamos a ver por una cuestión que me parece trascendental. En general solemos pensar en los golpes de Estado en la historia argentina como procesos más o menos limpios, entre comillas, en los que un sector de las Fuerzas Armadas desaloja a un presidente del poder. Y hay casi que una visión estereotípica, ¿no? Si pensamos en los golpes del 6 de septiembre de 1930, el golpe de la Revolución de Junio del 43, el mismo golpe del 76, el golpe del 66, hasta el golpe del 62. Que es que básicamente esos golpes, más allá de alguna resistencia localizada,
se resuelven en un solo día. Hay un día que toma la caída, incluso algunas horas, no más, de un presidente y de un gobierno. Pero la Revolución Libertadora no fue así. Algunos hablan de un golpe que duró 100 días, ¿no? Que duró 3 meses. Otros hablan de un golpe que duró una semana. Porque como vamos a ver el día de hoy, la Revolución Libertadora se caracterizó por ser un acontecimiento cuyo resultado no estuvo definido al principio. De hecho, como vamos a ver, podría haber tenido un desenlace muy distinto. Y lo cierto es que como tal vamos a notar en este enfrentamiento, en esta sublevación militar, que hubo un recurso a la violencia armada por ambos bandos que planteó un enfrentamiento directo a lo largo y ancho del país. Un enfrentamiento en el que hubo decenas y quizás hasta 150 muertos en la suma entre ambos bandos. Así que realmente fue un momento cúlmine porque si bien ya habíamos tenido golpes de Estado, el ciclo de las guerras civiles en la historia argentina se había clausurado en 1880 y la Revolución Libertadora fue el momento más cercano que tuvimos en nuestra historia al estallido de una verdadera guerra civil. Así que para poder entender esto necesariamente tenemos que ir a esta relación problemática y conflictiva entre el peronismo y el antiperonismo y vamos a retomar algunos ítems que ya habían aparecido en nuestro video sobre el bombardeo de Plaza de Mayo. Un video que hicimos hace tan solo 3 meses por los 70 años de este acontecimiento. Ahora, algo que todavía tenemos pendiente en este canal, de hecho lo he ido pateando a lo largo de estos años, es hablar del gobierno de Perón. Posiblemente esto quede para el año que viene, que se van a cumplir 80 años de su asunción como presidente. Así que les prometo que el año que viene hacemos un ciclo de desarrollar plenamente el gobierno de Perón. Ahora, como decíamos antes, no hay septiembre sin junio. Y eso es algo que tenemos que hacer a la idea plenamente porque el bombardeo de Plaza de Mayo, esa demostración de violencia y esa matanza que se produce en pleno centro neurálgico de la ciudad de Buenos Aires, es en gran parte la antesala de lo que ocurre en septiembre. De hecho, hay que considerar que a partir de ese momento hay un proceso de desmoralización y demostración de ser capaces de utilizar todos los medios disponibles para derrocar a Perón. Y lo cierto es que hasta ese momento había que señalar, el peronismo se había mostrado como un gobierno con una fuerza imparable. Perón básicamente es un parteaguas en la historia política argentina. A tal punto que durante el periodo del gobierno de Perón se hablaba de la revolución justicialista o la revolución nacional justicialista. Incluso muchos autores como Juan Carlos Torre, un histórico analista del peronismo, como historiador, planteaba que las transformaciones que realizó el gobierno de Perón fueron transformaciones que tomaron 8 años, 7 años, si tomamos esa primera etapa, para concretar decenas de años de transformaciones que tuvieron otros gobiernos u otros procesos como Estados Unidos o los países europeos del primer mundo en su modernización económica y social. Pero debido a que nosotros queremos analizar cómo es la caída de Perón, necesariamente vamos a partir de la Constitución del 49. El momento en el cual Perón institucionalmente remodela el armado constitucional del país para incorporar las banderas de ese proyecto justicialista. La Constitución del 49, lo cierto es que fue una constitución extremadamente moderna que, por ejemplo, establecía el sufragio directo. Hasta ese momento, y de nuevo después del golpe, Argentina tenía colegio electoral. También hizo constitucionales montones de derechos como el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, una remuneración digna, los derechos de los niños y los derechos de los ancianos. Hasta incluso la nacionalización de recursos, empresas y sectores estratégicos de la economía nacional. Así que hoy en día esto ha dado mucho que hablar y hay montones de análisis de la Constitución que sería más propio entrevistar a un experto en derecho para poder desarrollarlos de manera pormenorizada, pero cierto es que la Constitución del 49 fue sumamente transformadora. A su vez, para muchos, esto representa el quiebre absoluto del modelo del Estado liberal argentino
que se había dado con la Constitución del 53, de 1853, y la Organización Nacional. A partir de esto, por lo tanto, tenemos un quiebre definitivo en el desarrollo de la historia institucional de la Argentina. Y esto se hacía con un enorme apoyo popular. Lo cierto es que el peronismo hasta este momento se ve demostrado como el partido con mayor apoyo de masas en la historia argentina. La Unión Cívica Radical había sido en gran parte un movimiento de masas, pero nunca algo parecido al peronismo. Y también, como veremos, fue el partido más votado hasta ese momento en la historia. O sea, más allá de que la reforma constitucional lo que hizo fue facilitar herramientas para el peronismo para asegurar su triunfo en las elecciones, lo cierto es que nunca antes había votado tanta gente ni había participado tan abiertamente de las elecciones como hasta este momento. Ahora vamos a ver algunos números. Pero más allá de eso, con la reforma constitucional y con la centralidad que llegó a tener la figura de Perón, de lo que se trató también es de tratar de construir un modelo de unanimidad. El peronismo se presentaba como la encarnación de los valores nacionales y la defensa del pueblo y la soberanía nacional. Por fuera de ello quedaba la oligarquía y en algunos momentos la conspiración marxista. Pero cuando vemos lo que es el desarrollo de ese modelo republicano, que nunca llegó a ser ni totalitario, ni corporativista, ni de partido único, pero que sí se presentaba como una democracia autoritaria, vemos que también hay un avance del peronismo en otros rangos, como por ejemplo el control de los medios de comunicación, principalmente la radio. De hecho, la, la creación de la TV pública fue en Argentina relativamente tardía para los países desarrollados, pero no tanto para los países del tercer mundo, de América Latina, pero es un desarrollo que recién se da en la última parte del peronismo. Ahora, la radio, ¿no? Y después lo que sería la televisión, serían un medio central, ¿no? Para la propaganda peronista y la comunicación. De hecho, el peronismo en su segundo gobierno básicamente monopolizó el control de los medios de comunicación. Así como también, ¿no? Y por más que esto muchas veces se utilice para mostrar lo que es el control de las mentes sobre los niños, y bueno, y tal vez le hayan puesto de nombre Eva Perón a La Pampa y Juan Domingo Perón a Chaco, lo cierto es que se dio la la provincialización de los territorios nacionales. Hasta este momento, producto de lo que había sido la conquista del desierto y la ocupación de los espacios periféricos que fueron, de cierta manera, colonizados, se los consideraba territorios que no tenían ciudadanos. Los habitantes de los territorios nacionales no gozaban de los mismos derechos, no votaban gobernadores, no participaban de las elecciones plenamente. Se consideraba de nuevo que eran territorios más bien de frontera que todavía debían ocuparse. Si a eso le sumamos la incorporación del voto femenino, lo que vamos a ver es que se multiplica el número de personas que están inscritas en los padrones electorales, a tal punto que si en 1946 más o menos 3.400.000 argentinos votaban, en 1951 los que votan son 8.600.000. Así que hay una verdadera revolución del voto en ese sentido. También se dan otras modificaciones. Una de ellas es la creación de las famosas circunscripciones chorizo. Hay que decir, esto fue bastante arbitrario, una modificación de cómo funcionaban las circunscripciones electorales. Y básicamente se trajeron líneas arbitrarias que permitían que núcleos urbanos con grandes mayorías peronistas definieran las elecciones en distritos que eran más alejados. Si por ejemplo, si yo me paraba en el 54, capaz que un distrito urbano me afectaba y me definía la representación de otros territorios. Esto va a llevar que lo que era una mayoría real, demostrable, del voto peronista, también se exprese de otra manera, que es
aumentar la representación proporcional del oficialismo en el Congreso. De esta manera, lo que ocurre a partir de la segunda mitad de los gobiernos peronistas es que la oposición pasa a tener un lugar muy reducido en el Congreso, limitado sobre todo a los diputados de la Unión Cívica Radical. Ahora, con esa transformación, las mujeres no solo votaron, sino que también, a partir de la reforma del 47, pudieron ser candidatas y hubo diputadas y senadoras mujeres por primera vez en la historia argentina. También es cierto que en las elecciones presidenciales que le dan a Perón su segundo mandato son las únicas elecciones en las que Evita llega a votar. El triunfo del peronismo es escandaloso por todos lados y representa una verdadera victoria de ese movimiento que se representaba como la encarnación de la voluntad nacional. Pero la asunción de Perón para su segundo mandato tiene algunas diferencias con la primera. A esta altura de las circunstancias, el panorama de la bonanza económica se había limitado y la salud de Evita se estaba deteriorando hasta el punto en que alcanzaría su muerte. De hecho, los años 50 vieron al peronismo asumiendo un rol que nunca había asumido hasta ese momento, ¿no? Son los primeros años del peronismo, que era la de establecer un plan económico de estabilización, que estuvo a cargo de Alfredo Gómez Morales. Voy a tratar de acelerar un poquito mi voz, porque si no nos vamos a detener mucho en esto. Pero básicamente los límites que enfrenta el primer plan quinquenal, así como una seguidilla de malas cosechas y el boicot económico de Estados Unidos, obligan a Gómez Morales a recortar gran parte de lo que había sido el gasto y la inversión del Estado básicamente en extender derechos sociales y aumentar sueldos para proponerse la productividad y la racionalización. Así, cuando vemos el segundo plan quinquenal, ¿no? Vemos que hay grandes diferencias. Si el primero era repartir la torta, ¿no? Y la justicia social, el segundo se parece mucho más a un llamado a la productividad, ¿no? Perón cumplió, cumpla usted también. Hay que poner en marcha al país. Un tema que en algún momento analizaremos es que Menem tuvo mucho de esto. Cuando hicimos el video de Menem, que ustedes lo tienen acá, lo pueden ver en este canal, quizás algún día también lo reeditemos. Me faltó aclarar que esto es una reedición. Este es un tema del que ya hicimos video, pero estamos actualizando. Tuvo un famoso spot que se llamaba Arremánguese, y Menem invocaba mucho, de la misma manera que se hablaba de la actualización doctrinaria, el espíritu del segundo plan quinquenal. Pero no solo se trataba de mejorar la productividad, de llamar inversiones extranjeras, de proponer el desarrollo de la industria de base, sino que Perón también llamó a perseguir y sancionar y encarcelar incluso, así como multar a aquellos que especulen. Así, para controlar la creciente inflación, se movilizó a las bases peronistas, pero también a las fuerzas de seguridad, para clausurar locales, expropiar a aquellos que subieran los precios por encima de los parámetros establecidos. Hay que decir que los años 50 vieron un peronismo sumamente autoritario en diversas aristas. Hubo no solo una policía que tenía la sección especial anticomunista, que se encargaba de reprimir, incluso de torturar como los años previos, sino que funcionaban fuerzas como la Alianza Libertadora Nacionalista, que era un grupo de choque de corte fascista. De hecho, el secretario general de la Juventud Comunista, Jorge Calvo, fue asesinado por un grupo, un comando de la sección especial anticomunista de la policía. Ricardo Balbín, que fue el segundo candidato más votado en las elecciones que le dieron a Perón la segunda presidencia, fue preso político, al igual que otras figuras que tuvieron un enfrentamiento con Perón. También hubo casos de ataques o humillaciones a artistas y escritores, como la famosa y anecdótica y un poquito graciosa historia de Jorge Luis Borges, que siendo ya un escritor bastante consagrado, fue nombrado inspector de aves de corral, ¿no? Como un gesto de burla. Un destino no tan gracioso es el de Atahualpa Yupanqui,
cuya mano se vio atrofiada para tocar la guitarra debido a que fue golpeada por oficiales de la policía que lo acusaban de comunista. También hubo detenidos que fueron torturados con picanas eléctricas y otro tipo de casos, incluso algunos que terminaron por morir a manos de la policía. Otro punto interesante es la construcción de el fuerte liderazgo de Perón. Perón era presentado como el hombre, el líder de la Argentina, el forjador de la nueva gran Argentina. Esto, por supuesto, que se irradió al discurso oficial e institucional del país y, como muchos han planteado, los famosos manuales escolares peronistas, que es verdad, tenían mucho de viva el líder, pero también tenían elementos interesantes como plantear la cuestión de la soberanía nacional. A otro punto llegaba lo que vemos, por ejemplo, con la figura de Eva Perón. La muerte de Eva Perón llevó a una práctica canonización de la líder espiritual del país. Evita terminó por convertirse no solo en la jefa espiritual, sino una suerte de santa laica a la que se rendía culto. Tal punto que su propio cuerpo terminó por ser embalsamado y originalmente estaba expuesto en la Confederación General del Trabajo, el espacio que se suponía representaba ese vínculo entre el peronismo y los trabajadores, que ustedes tienen en este canal un video muy bueno que hicimos con Julia Rosenberg en el que aparecía claramente esta cuestión de la relación de Eva Perón con la rama obrera del peronismo. Así, para 1953, lo cierto es que esa situación en la que parecía que el peronismo, por ejemplo, por la crisis económica, podía caer, ya se estaba saliendo del horizonte. Lo que empezamos a ver es una oposición que va a ser recurso a la violencia política para arrocar al peronismo. Esto va a quedar muy patente en la movilización de la CGT del 15 de abril de 1953, cuando se produce un atentado con explosivos en el subte y también en edificios aledaños. Algunas de esas bombas no explotaron y no provocaron un número mayor de muertos, pero hubo muertos y decenas de heridos producto de ese atentado. De hecho, este atentado fue terrorista en toda su dimensión porque se hizo sobre civiles desarmados. Y también llamó una radicalización. Producto de ello es que Perón en un discurso va a decir, ¿no?, que volverán los días en que tendremos que salir a las calles con alambre de fardo. Y cuando alguien empezó a gritar la multitud, leña, leña, eso de la leña que me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Así, los grupos peronistas salieron a quemar la casa del Partido Socialista, salieron a quemar locales radicales e incluso el Jockey Club, porque así era como veían, ¿no?, a los que veían como representantes de esa violencia o del ataque contra el peronismo. Ahora, ese atentado fue cometido por los llamados comandos civiles. En nuestro video sobre el bombardeo en Plaza de Mayo desarrollamos ampliamente, pero lo cierto es que en la década del 50 emergen grupos armados antiperonistas que tienen diversas corrientes ideológicas. Hay socialistas, radicales, nacionalistas católicos y demócratas cristianos. Estos grupos fueron armados sobre todo a partir del apoyo de la Marina y algunos oficiales de la Fuerza Aérea y el Ejército. Básicamente se presentaban como grupos que luchaban contra una tiranía fascista. De hecho, hay muchos trabajos que plantean que en el imaginario que se tenían de estos hombres era que eran como los combatientes de la liberación de Europa frente al nazismo. Así que acá preguntan por qué lo detuvieron a Balbín. Por desacato lo detuvieron a Balbín. Así que entre los líderes de los comandos civiles estuvieron figuras como Roque Guillermo Carranza, a quien algunos acusan de ser responsable de los atentados con explosivos que tuvieron lugar en el subte. Paradójicamente hay una estación de nombre Carranza del subte. Miguel Ángel Zabal Ortiz, Adolfo Vichy, nacionalista católico, y Mariano Grondona. No nos vamos a detener ahora en esto, pero
en el video que hicimos del 6 de junio citamos declaraciones de Grondona en donde explicaba el rol que los comandos civiles y él mismo tenían que desempeñar en el golpe del 16 de junio, es decir, en el bombardeo de Plaza de Mayo. Así, estos comandos civiles no solo se dedicarían a estas acciones, sino que formaron parte del entramado golpista, una conexión entre la disposición a las armas y la violencia de los partidos políticos tradicionales y de las Fuerzas Armadas. Ahora, el otro punto central para pensar lo que va a ser la caída del peronismo, su derrocamiento, es el conflicto con la Iglesia Católica. El mayor conflicto, podríamos decir, entre el Estado y la Corporación Católica en la historia de la Argentina. Hay diversas raíces. Por un lado, fue el producto de la polarización política, pero también de la competencia que se daba entre el rol que desempeñaba el Estado peronista en lo que hasta ese momento había sido el trabajo de beneficencia de la Iglesia, pero también la competencia por el alma y el corazón de los argentinos que se daba entre la identidad peronista y la identidad católica. Ni hablar con la aparición de un culto a la figura de Evita o la conformación de un peronismo cristiano. Así vamos a tener un choque abierto a partir sobre todo de 1953 entre la Iglesia Católica y el presidente Juan Domingo Perón, que explota con lo que son las movilizaciones del 55. No solo se creó el Partido Demócrata Cristiano por entonces como una competencia electoral, sino que durante la movilización del Corpus Christi del 11 de junio, se terminó conformando una verdadera marcha antiperonista que fue la antesala del bombardeo de Plaza de Mayo, cuando un grupo de militares golpistas pertenecientes mayoritariamente a la Armada intentaron derrocar y asesinar a Juan Domingo Perón y llevaban en sus aviones, cuando emprendieron el bombardeo de la Casa de Gobierno, edificio de la CGT, otras dependencias estatales y el centro de la Ciudad de Buenos Aires, la inscripción Cristo vence. El bombardeo, que tuvo un video totalmente dedicado a este hecho, fue uno de los mayores crímenes de la historia argentina y lo podríamos considerar el mayor atentado terrorista de la historia argentina, porque supuso una masacre de población civil y el intento de generar un escarmiento con fines políticos contra esa población. Fue una verdadera atrocidad y hoy en día se calcula que murieron más de 300 personas y más de 700 fueron heridas y mutiladas. Nunca pudimos tener un número concreto, entre otras cuestiones, más allá de las investigaciones que nunca se terminaron de concretar, porque muchos de los cuerpos fueron brutalmente carbonizados o mutilados. Sin embargo, las fuerzas leales, como el Regimiento de Granaderos a Caballo y milicianos peronistas organizados por la CGT y algunos simplemente voluntarios, junto a otras unidades del ejército, lograron imponerse y los golpistas fueron derrotados. La mayor parte de los comandantes golpistas huyeron a Uruguay junto a los pilotos. Algunos se quedaron en Argentina, pero lo cierto es que el saldo había sido realmente atroz. Se había destruido gran parte del centro de la ciudad de Buenos Aires y se habían masacrado a cientos de argentinos de una forma brutal. No solo peronistas, sino personas que simple y llanamente habían estado deambulando como cualquier día ordinario en el centro de la ciudad de Buenos Aires y que fueron asesinados a traición por sus propias fuerzas armadas. Así que el bombardeo de Plaza de Mayo es no solo uno de los hechos más atroces, sino un verdadero pico en la historia de la violencia política de nuestro país. Nunca antes habíamos visto una intentona golpista de estas características en las que se decidiera masacrar población civil o atacar la propia casa de gobierno con aviones para derrocar a un presidente que había sido electo con un voto tan abrumador. Esa misma noche, debido a la inscripción Cristo vence y a lo que había sido la radicalización del conflicto entre peronistas y seguidores o representantes de la Iglesia Católica en las semanas previas, se da la famosa quema de las iglesias. Militantes peronistas salen
a quemar las iglesias de la ciudad de Buenos Aires y también algunos edificios de partidos políticos y otras fuerzas. Ahora, Perón se encuentra en una situación que es muy difícil diría, de concebir desde el presente, que es cómo plantearse para gobernar un país con ese grado de polarización política. Porque hoy en día podemos tener polarización política, pero el hecho de que hayas tenido que afrontar una lucha armada en el centro de la ciudad de Buenos Aires y que y que se produjera un bombardeo sobre población civil, era algo que carecía de precedentes. Ahora, Perón hace una condena de la Marina de Guerra y una felicitación al ejército por haber defendido a la nación. Y tiene que afrontar este escenario y busca la conciliación. Porque es llamativo. A pesar de la escalada en el enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas, y que más allá del autoritarismo de su gobierno, Perón tenía argumentos para responsabilizar sobre todo a la oposición de ese ataque, decide conciliar. Y de hecho va a intentar relajar la censura que había a los opositores, realizar una serie de amnistías. No se toman grandes represalias contra los responsables del bombardeo de Plaza de Mayo. Más allá de algunas purgas en el ejército. Y Perón da una serie de declaraciones en donde planteaba poner fin a la revolución justicialista. El planteo básicamente era que se habían tenido que tomar ciertas licencias, ciertas medidas y restringir ciertas libertades porque lo que se vio era una revolución. No negamos que nosotros hayamos restringido algunas libertades. Lo hemos hecho siempre de la mejor manera, en la medida indispensable y no más allá de ello. No hemos instaurado jamás el terror, no hemos necesitado matar a nadie. Yo dejo de ser el jefe de una revolución para ser el presidente de todos los argentinos, amigos o adversarios. Mi situación ha cambiado absolutamente y al ser así, yo debo devolver las limitaciones que se han hecho en el país sobre los procederes y los procedimientos de nuestros adversarios, impuestas por la necesidad de cumplir los objetivos para dejarlos actuar libremente dentro de la ley con todas las garantías, derechos y libertades. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, ¿cuál es el planteo? Básicamente, que los peronistas asumirían que ese rumbo radical que se había tomado se terminaba acá. Se concretó la revolución justicialista, se construyó un nuevo país. Ahora vamos a volver a un esquema más liberal, entre comillas. Más ordinario, más pleno, con más libertades civiles. Como parte de esta política que buscaba acercar y tender puentes con la oposición, Perón lo que hace es habilitar a que representantes de los distintos partidos de la oposición se expresen a partir de la utilización de la Radio Nacional. Es así que desfilan por la Radio Nacional distintos opositores. Pero me faltó un elemento que es necesario destacar. El clima político, más allá del bombardeo, se enrarece por un hecho muy puntual que es denunciado por la oposición, sobre todo por los comunistas. Juan Ingalinela, médico del Partido Comunista que residía en Santa Fe, es detenido, torturado, asesinado y desaparecido en los días posteriores al bombardeo de Plaza de Mayo, al parecer acusado por la policía de pertenecer a una conspiración golpista. Cierto es que Ingalinela, como otros militantes comunistas, era opositor al gobierno, pero no formaba parte de esa conspiración. Pero fue torturado, asesinado y desaparecido. La desaparición de Ingalinela se convierte en una de las grandes denuncias de la oposición, sobre todo ahora que tenía acceso a los medios de comunicación. ¿Qué ocurre con esto? Esto enrarece el clima político, porque si bien
no hay nada que demuestre que Perón haya ordenado esto y todo parece indicar que fue, entre comillas, un exceso de la policía y del sector anticomunista actuando por su propia cuenta. Lo cierto es que se trataba de un crimen atroz que ocurre justo en el momento en donde se planteaba la posibilidad del diálogo. Ahora, esto se convierte en un diálogo de sordos. Por un lado está los reclamos totalmente legítimos y necesarios por la desaparición de un militante comunista, y por el otro está el gobierno que después del bombardeo de Plaza de Mayo cree que esto es una, entre comillas, operación política, que es un crimen inventado y esto favorece el aumento de la conflictividad. Ahora, cuando Perón entrega la radio para que la oposición se exprese, lo que va a ocurrir es que se va a agravar esa conflictividad. Primero, porque ya hay, por ejemplo, un motivo en lo que es el asesinato en Gallinela para denunciar abiertamente al gobierno. Y por otro lado, porque todas las críticas que la oposición nunca había podido expresar, ahora lo podía hacer. Es así que figuras como Arturo Frondizi, que era el gran joven intelectual radical y como la gran promesa del periodo, hablan en la Radio Nacional. Hay que decir que Frondizi es bastante conciliador. Pero también lo hacen otros, como Vicente Solano Lima, quien a futuro sería candidato a vicepresidente por el peronismo. Pero ojo, en este periodo, Solano Lima, que era conservador, era opositor a Perón. También Cipriano Reyes, que había sido uno de los protagonistas del 7 de octubre, uno de los fundadores del Partido Laborista, pero debido a su autonomía como dirigente sindical, cuando Perón se propuso la concentración del poder en el Partido Peronista, terminó siendo expulsado, detenido y fue preso político y torturado por la policía de Perón. También Alfredo Palacios, que todavía seguía vivo. El otro día reflexionaba con el amigo Juan Felipe Salguero, también conocido como Café Kioto, sobre lo larga que fue la carrera política de Alfredo Palacios. Un día la desarrollaremos en estos medios o en otros, pero el primer diputado socialista de América. Ahora, Perón había intentado conciliar con la oposición y lo que encontró es el cuestionamiento. A su vez, no se podían tender puentes con tanta facilidad. El enfrentamiento había llegado a un punto de no retorno, la violencia política que se había ejercido y las denuncias, por lo que también eran abusos y autoritarismo de parte del régimen, hacían muy difícil que en ese clima enrarecido por la desaparición de Gallinela y las denuncias de la oposición se pudiera conciliar. Para colmo, como parte de lo que era el segundo plan quinquenal, Perón había estado intentando lograr un acuerdo con la Standard Oil de California, la Standard Oil de Rockefeller. Básicamente la mayor empresa petrolera del mundo. Hasta la batalla del petróleo de Frondizi, Argentina todavía importaba petróleo. Nunca había logrado el autoabastecimiento. Si bien hubo momentos en donde estuvo más cerca, con la industrialización, las necesidades de este insumo central, de este combustible, se hicieron mayores. Entonces, base del stop and go, uno de los elementos del stop and go, aumenta el proceso de industrialización, hay mayores necesidades de petróleo, pero todavía no estaban los medios para que se autoabastezca Argentina, a pesar de que su suelo es muy rico en petróleo. Su suelo. También su plataforma marítima. Perón lo que quería era básicamente que la Standard Oil de California hiciera inversiones que serían trianguladas a través de YPF para lograr el autoabastecimiento. Esto generó mucho rechazo de sectores nacionalistas del ejército que lo veían como básicamente entregar recursos a los estadounidenses. También están los que ven esto como uno de los disparadores de una oposición del Reino Unido que estuvo detrás del golpe a Perón. Cierto es que lamento informar que a pesar de que para la retórica nacionalista sería muy útil, el Reino Unido no fue el que organizó el derrocamiento de Perón a esta altura de las circunstancias. Era un actor mucho más pesado de Estados Unidos.
Pero cierto es que en medio de ese clima de enrarecimiento, Perón hace una movilización, convoca a sus bases de apoyo y se produce un momento, ¿no? Cuando en medio de este antagonismo son las propias masas peronistas las que le reclaman a Perón salir a confrontar. Es así que se da el famoso discurso del 31 de agosto de 1955, cuando un Perón que sentía que había tendido la mano, ¿no?, expresaba ahora abiertamente que sentía que había sido rechazado e insultado por la oposición. Y da una serie de declaraciones un poquito fuertes. Este discurso está grabado. Les recomiendo un día que lo escuchen. No pongo el audio acá porque a veces por copyright y eso hay problemas. Pero quién sabe, en un corte que hagamos aparte lo pondremos. Pero en el discurso de Perón, este decía: con nuestra tolerancia exagerada nos hemos ganado el derecho de reprimirlos violentamente. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento: aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o de la Constitución puede ser muerto por cualquier argentino. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigido contra los que ejecutan, sino también contra los que conspiran o inciten. Hemos de restablecer la tranquilidad entre el gobierno, sus instituciones y el pueblo, por la acción del gobierno, las instituciones y el pueblo mismo. La consigna para todo peronista, esté aislado o dentro de una organización, es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. Por las dudas, todo este discurso lo hace gritando, pero por eso les recomiendo ver el audio, escuchar el audio, porque es muy impactante. Básicamente lo que hace Perón es declararle la guerra a la oposición. Ahora, lo llamativo con esto es que Perón hace esta declaración abierta de guerra prácticamente a exterminar a la oposición, pero no toma ninguna medida. Esto es lo interesante. Perón declara que van a matar a todo aquel que atente contra el orden, pero también a los que conspiran e incitan, y que todo peronista debe movilizarse para hacerlo. Pero no hace nada. ¿Por qué? Y ahí hay cosas que entran en el campo de la especulación. Perón quería eliminar físicamente a la oposición y no tuvo los medios. ¿O fue una amenaza que se planteó solamente desde lo verbal para tratar de amedrentarlos? Como sea, lo llamativo de esto es que Perón da el discurso más violento, una declaración de guerra formal contra la oposición, y no toma ninguna medida. Ocurren 2 semanas en las que Perón no toma adelante ninguna medida contra esa oposición. No hay nada. En el propio análisis personal que uno hace de esto, cuando Perón se queda con las palabras, yo diría que hubo un sector golpista que le tomó el pulso a Perón. O asumió que este no tenía la fuerza, o que si hubiera tenido el apoyo, hubiera tomado medidas. Un Perón que no hace nada después de la declaración de guerra es un Perón que no debe tener los medios. Es así que se activa el movimiento golpista. Ahora, decir que se activa el movimiento golpista no es que no había intentos golpistas. Ya venimos de una seguidilla de intentos de golpes de Estado. Me acabo de dar cuenta de que no les dejé la viñeta del intento del golpe de Menéndez, cuando Perón todavía no había asumido el segundo mandato. Desde junio ya teníamos conspiraciones, pero lo cierto es que el grado de radicalización y polarización política fue engrosando las filas de aquellos que podían disponerse a derrocar a Perón.
A esta altura de las circunstancias, pensemos que la radicalización del conflicto hacía que aquellos que podían tener algún punto de contacto con el peronismo estuvieran más dispuestos a derrocarlos. Y es por eso que la figura que va a ocupar un lugar central en el golpe es una figura como Lonardi, un hombre que es un nacionalista católico que podía compartir gran parte del modelo político y económico peronista, pero que en ese proceso de radicalización y polarización política estaba francamente enfrentado a Perón. A su vez, Lonardi era uno de los militares que había sido pasado a retiro en el contexto de lo que había sido el levantamiento de Menéndez en el 51. Así que Lonardi por entonces era un general retirado. De hecho, muchos de los líderes golpistas en los procesos, en los golpes de Estado en la historia argentina, son militares que habían sido pasados a retiro. Es el caso, por ejemplo, de Uriburu, o justo. ¿Cuál estaba retirado? Ah, bueno, pero quería decir que también es el caso de Pedro Pablo Ramírez. Y la otra figura es Isaac Rojas, comandante, el contraalmirante de la Armada. Ahora, Rojas, al igual que había ocurrido con el golpe de junio del 55, el bombardeo, representaba a la Armada, que era históricamente el arma más elitista de las tres Fuerzas Armadas, y era también uno de aquellos que tenía mayor tendencia conservadora liberal, que tendían a verse como un arma aristocrática. La participación de la Armada va a ser decisiva en esto. Porque si bien de las tres armas la que tiene más presupuesto, más combatientes es el ejército, la Armada le va a dar un factor que es la supremacía naval. Otro de los oficiales que se dispone a participar de la conspiración y que se lo veía como el posible líder de un futuro gobierno no antiperonista era Pedro Eugenio Aramburu. Pero acá vamos a ver que la vida tiene sus azares. Hay que destacar que si bien Lonardi era del sector nacionalista de las Fuerzas Armadas, Aramburu provenía del sector liberal, aquellos que tenían más simpatías por los modelos militares estadounidense y británico. Gran parte de esa diferencia entre nacionalistas y liberales se retrotraía al periodo de entreguerras y, por ejemplo, dónde había sido agregado militar cada uno. Ahora, el hecho de que la Armada demostrara su apoyo a la causa golpista le permitía, por ejemplo, disponer del crucero General Belgrano, sí, el mismo de la Guerra de Malvinas, que fue el buque insignia de Rojas durante el levantamiento. Así, la Armada, una fuerza que era históricamente antiperonista, se demostraría como la principal arma en esta conspiración. Si bien el ejército va a tener un sector que se subleva, no es el mayoritario. La mayor parte del ejército va a permanecer leal. Pero los sectores nacionalistas católicos y sectores liberales son los que se sublevan, pero va a ser la Armada casi en su totalidad la que se subleve por parte de esa arma. Ahora, a ellos había que sumar el apoyo de los comandos civiles. Los milicianos antiperonistas participarían del golpe en choques armados, tomando radios, tomando puntos estratégicos y generando confusión entre las fuerzas leales. El levantamiento estalla el 16 de septiembre. Y si bien la conspiración se preparó para que participaran oficiales desde el litoral hasta Cuyo y Buenos Aires, el epicentro del levantamiento estuvo en Córdoba, que es donde se subleva la Escuela de Artillería de Córdoba a manos de Eduardo Lonardi. Lonardi era un militar que tenía mucha llegada entre los sectores nacionalistas católicos, pero sobre todo entre los cuadros del ejército que eran opositores a Perón. Y es así que los combates se inician en Córdoba y se van a prolongar, entre otros motivos, porque las fuerzas golpistas son inferiores en número a las leales. En la mayor parte del desarrollo de estos acontecimientos que van a iniciarse el 16 de septiembre, los efectivos del ejército que están del lado de los golpistas son menos. Pero la Marina
con Isaac Rojas a la cabeza, está mayoritariamente de este lado. Es así que Rojas se pone a la cabeza del crucero General Belgrano y empieza a realizar maniobras con su buque insignia, pero también con otros buques para hostigar a las fuerzas golpistas. Perón pone, como había ocurrido en el bombardeo de junio, a Franklin Lucero, su ministro de guerra, como el principal hombre en el consejo de guerra que se forma para afrontar esto, y se decide a enfrentar a los golpistas. Así se moviliza al ejército y las fuerzas leales combaten contra estos. Hay intentos de sublevaciones en otros lugares. El epicentro de los combates está en Córdoba y en Buenos Aires. En Córdoba, progresivamente los golpistas avanzan, pero Buenos Aires, que había quedado muy reforzada y muy en pie de guerra, entre comillas, desde el bombardeo de Plaza de Mayo, resiste. También hay conspiraciones que intentan darse en otros lugares, como en Corrientes, en Cuyo, y muchos de esos movimientos fracasan. Entre ellos, una sublevación que intentó Aramburu y que fracasó. No tuvo éxito, otros oficiales no se plegaron, y Aramburu no participa de los combates principales ni de nada por el estilo. Así que, si nosotros nos paráramos en ese contexto, parecía que Perón tenía las de ganar. Él y Lucero controlaban a la mayor parte del ejército, eran muy numerosos y podían aplastar a los golpistas. No se animaban a lanzar una ofensiva general, sino que podríamos decir que el ejército, que las fuerzas leales, permanecieron sobre todo a la defensiva. Pero un hecho que marca qué tan dispuestos están los golpistas a ir al todo por el todo contra Perón, va a darse por una acción de la Armada. Mientras los combates en tierra seguían desarrollándose, la supremacía naval estaba de las manos de los golpistas. E Isaac Rojas en ese contexto decide dar un golpe muy duro y prácticamente una verdadera amenaza de una guerra total a las fuerzas leales. Sus escuadras bombardean los depósitos petroleros de Mar del Plata, dando previo aviso a la población para que se retire. Bombardean refinerías y depósitos petroleros, produciendo una explosión brutal en la que mueren trabajadores civiles, pero que además eliminan importantes reservas de combustibles. Una guerra moderna necesita combustibles, además de los combustibles que se necesitan para el día a día, ¿no?, como fuente de energía. El bombardeo de Mar del Plata es un hecho atroz, pero además es una demostración de qué tan lejos están dispuestos a ir los golpistas para derrocar a Perón. Ahora, no solo se bombardea Mar del Plata, sino que las escuadras golpistas encaran hacia lo que son los depósitos de La Plata y Dock Sud, amenazando así con provocar desabastecimiento, pero además con bombardear refinerías y depósitos petroleros que están en plenos conglomerados urbanos y pueden provocar números atroces de muertos civiles. Es en ese contexto que, ante la perspectiva de que las fuerzas golpistas emprendan acciones de bombardeos sobre población civil, algo que se había barajado ya en pleno Gran Buenos Aires, que Perón se ve obligado a llamar a un consejo que forma una junta militar el 20 de septiembre de 1955. Y en ese contexto, la junta militar, compuesta por los principales oficiales, negocia con Perón, ¿no? Con el general Lucero todavía a la cabeza. Y en ese escenario hay un cortocircuito por el cual, en una confusión, o si queremos una avanzada de un sector de las Fuerzas Armadas que no quería pelear con sus compañeros de armas, la Junta Militar reconoce una renuncia de Perón, que algunos creen que pudo haber sido un gesto conciliador, pero que no tenía un sentido real, y Perón se refugia en la Embajada de Paraguay, para posteriormente partir en la cañonera Humaitá hacia el país paraguayo.
Así, Perón cae. Se va a iniciar un largo exilio que estará marcado por montones de episodios singulares. De hecho, en este canal hay un video que es una historia de Perón en el exilio que vamos a reeditar. Me comprometo, vamos a reeditar ese video porque también es para reeditar. Los golpistas negocian con la junta militar y con las fuerzas que seguían combatiendo. Van a seguir produciéndose choques en los próximos días y los enfrentamientos armados a lo largo y ancho del país mientras se suceden las negociaciones. Pero con Perón prácticamente rendido, su renuncia aceptada, queda poco que pueda movilizar a las fuerzas leales. Una de las cosas que mencionábamos antes es que en general tendemos a pensar en los golpes de Estado como sublevaciones que más o menos habían sido prolijas, que llevan al desalojo. No me sale, sin sangre. Hay una expresión sin sangre, sin sangre. Bueno, ya me voy a acordar. Llevan al desalojo de las autoridades, ¿no? En un golpe incruento. Pero la Revolución Libertadora es muy distinta a los otros golpes de Estado de la historia argentina. Los enfrentamientos armados se prolongaron durante días y se calcula que hubo entre 100 y 150 muertos y decenas o cientos de heridos, un número que nunca fue establecido. Así que no fue tan fácil derrocar a Perón. Hubo que tener una voluntad de lucha y los militares derramaron su sangre en las calles hasta que finalmente los golpistas se impusieron. Y aún así habrá focos de resistencia que se sostendrán durante los próximos meses. Por ejemplo, en Rosario, los militantes peronistas y algunos oficiales militares van a seguir combatiendo y resistiendo en distintos barrios, entre ellos Villa Manuelita. Ya vamos a ir a eso. Pero fue necesario para los golpistas entrar con tanques en fábricas y en villas bajo control de los peronistas para, entre comillas, imponer el orden. Ahora, un punto interesante es que la Revolución Libertadora, solemos hablar de esto de que se usa el concepto de dictadura cívico-militar. No solo no fue una dictadura solamente militar, sino que tuvo amplia participación civil, sino que el mismo golpe contó con una amplísima participación civil. Desde los comandos civiles hasta las manifestaciones de apoyo que se daban entre sectores que eran históricamente antiperonistas. Sobre todo, esto se puede apreciar en la participación de las clases medias y altas, algo que se vio en los barrios más pudientes de la ciudad de Buenos Aires y otros espacios como en Córdoba. Inmediatamente, esas movilizaciones con banderas argentinas, miembros de la Marina, comandos civiles y otros grupos desataron su furia sobre aquellos que consideraban habían sido representantes de los crímenes del régimen depuesto. Por ejemplo, se atacó el local de la Alianza Libertadora Nacionalista de Patricio Kelly, que fue bombardeado. También se atacaron el edificio de la CGT, se produjeron saqueos en la residencia presidencial, la CGT y otros espacios. Hubo una violencia realmente iconoclasta a medida que las fuerzas de la revolución se apoderaban del país. Miren esto porque es interesante. ¿Cómo ocurrió el ataque naval a Mar del Plata? Ardieron los estanques de petróleo ubicados en el puerto. A la par, tranquilidad en la provincia de Buenos Aires. Fíjense cuál es la imagen de la tranquilidad. El local de la Alianza Libertadora Nacionalista bombardeado. Desfilaron en Córdoba las fuerzas de la revolución. Una imponente multitud aclamó al jefe del movimiento militar. Actúa en Salta el gobierno de la revolución. Regresan al país exiliados en Uruguay.
entre los exiliados en Uruguay que regresaban al país estaban los responsables del bombardeo de Plaza de Mayo. Entre otros. Entre otros. Así, Lonardi se erigía como el comandante militar que había triunfado. Y con ese triunfo, ¿no?, se abría camino para que fuera el próximo presidente. Clarín publicaba: cita de honor con la libertad. También para la República, la noche ha quedado atrás. El 23 de septiembre de 1955, el general Eduardo Lonardi asume como presidente de la Argentina. Presidente de facto, ¿no? Por supuesto. Y la nación decía, en medio del indescriptible entusiasmo de la muchedumbre, juró ayer el general Lonardi. Así, Lonardi asumía como presidente de la Argentina, dictador, y el almirante Isaac Rojas como vicepresidente. Ahora, hubo multitudes que llevaban la inscripción Cristo vence, multitudes que llevaban banderas argentinas, multitudes que gritaban ¡viva la libertad! ¡Libres! Ha caído el tirano. Lo interesante es que todo se presentaba como esto: la caída de un tirano, de una dictadura brutal, y el ascenso de la república. La razón pública, apoteosis de la libertad. Ahora, había una altísima polarización política, pero era muy evidente que el peronismo tenía un apoyo mayoritario. Ahora, que el peronismo tuviera un apoyo mayoritario no quitaba que hubiera amplios sectores antiperonistas, sobre todo entre las clases medias, medias altas y altas, así como entre aquellos que habían quedado afuera de ese modelo de gobierno. Es así que vemos amplias movilizaciones de un sector muy intensamente antiperonista. Lo que se ve también es una suerte de revancha. Una revancha política, pero también de clase. Hay montones de crónicas sobre cómo en las fábricas obreros lamentaban la caída de Perón y los jefes la festejaban. O incluso de empleadas domésticas, ¿no?, sirvientas, que tenían que ocultar su tristeza por la caída de Perón ante sus patrones. Así, lo que podríamos decir es que la dictadura del 55, Ezequiel Amos, que explica un poco esto, es un gran triunfo de la clase media argentina, que se ve plenamente representada en un gobierno que se mostraba, ¿no?, como el gobierno que venía a acabar con los cabecitas negras, con los descamisados, y que reivindicaba esta idea de la clase media y, sobre todo, de los partidos políticos tradicionales. El Partido Socialista, la Unión Cívica Radical, el recientemente creado Partido Demócrata Cristiano y los nacionalistas católicos. Pero además, esto, por todos lados, las pintadas de Cristo vence planteaban que lo que había triunfado era la libertad, ¿no?, y sobre todo la Iglesia Católica frente a un tirano impío, pecador, corrupto. Hay una violencia iconoclasta, como decíamos antes. Hay una violencia que se desata para destruir todos los símbolos de lo que había sido el peronismo. Uno de los capítulos del libro que compilan Di Meglio y este señor que tiene un apellido alemán cuyo nombre se me acaba de ir, larga historia de los saqueos en Argentina. Es interesante que tiene dos grandes saqueos políticos. Uno es el saqueo de la casa de Irigoyen, cuando derrocan a Irigoyen en el 30. El otro son los saqueos que se dan contra el peronismo, ¿no? Una ola de saqueos masivos y de violencia iconoclasta para destruir todo aquello que era el peronismo. Así, también
se saquean edificios públicos, edificios de la CGT, se destruyen bustos, estatuas, todos los símbolos, las placas, todo aquello que pudiera referir al peronismo es saqueado y destruido allí donde se puede. Si queremos el máximo hecho de esa ola de violencia iconoclasta que buscaba destruir los símbolos, los elementos de lo que había sido el peronismo, está justamente la profanación del cadáver de Eva Perón. En noviembre de 1955, un comando de la Revolución Libertadora, apenas asumido Aramburu, eso viene después, ahora lo vamos a ver, secuestra el cadáver de Eva Perón, que estaba expuesto en el edificio de la CGT, y se inicia una larga historia por el cual este va a estar en distintos lados ocultos, va a ser profanado, ultrajado, pues se le va a encontrar que tenía miembros quebrados, que había sido básicamente profanado por sus captores. Pero también lo que vemos es una ola de violencia por parte de las milicias antiperonistas. Mientras el gobierno proclama la república, la libertad, los milicianos antiperonistas se dedican a golpear peronistas en la calle, a realizar humillaciones, ataques, a ametrallar locales, las famosas unidades básicas o los locales sindicales, con las armas que le da la Marina, con las armas que le dan otras fuerzas y con sus brazaletes de Cristo Vence, van descargando su violencia. Por otro lado, en un fenómeno muy interesante que genera montones de comparaciones con el mundo actual, aparece toda una ola de publicaciones, de notas, en donde se denunciaba la corrupción y la inmoralidad del régimen. Y se presentaba esta idea de que todos aquellos que decían que eran los descamisados, que eran los grasitas, los cabecitas negras, estaban enriqueciendo con el régimen corrupto que había sido depuesto. Nota, el fabuloso Jorge Antonio. Jorge Antonio será uno de los empresarios peronistas que banque a Perón en el exilio. Con la complicidad de Perón acumuló en 3 años 2.000 millones de pesos. Otro descamisado lleno de millones, Buletich. Y así aparecía esta idea del discurso de la corrupción y otras cuestiones. También otras, ¿no? El dictador ordenó quemar las iglesias. Lo cierto es que no hay nada que dé cuenta de ello, pero fue el dictador terrible, el tirano. Siniestro plan de terror y destrucción. Publicamos íntegramente la diabólica maquinación urdida por el ex dictador, destrucción de los edificios de las agrupaciones políticas opositores y la quema de los templos religiosos estaban señalados en el impresionante y vandálico plan, fruto de la mente enfermiza del tirano depuesto, que hoy damos a conocer en todos sus detalles. Todo, quiero destacar, todo en modo fuente de los deseos. Pero también hay una ola de detenciones, de encarcelamientos a aquellos que habían sido representantes, dirigentes, militantes del peronismo. Todo el periodo que sigue va a estar marcado por miles de detenciones políticas, incluso decenas de miles, sobre todo en la época de Aramburu. En realidad, mayoritariamente en la época de Aramburu. Entre ellos, algunos de los grandes referentes posteriores del peronismo, como John William Cook o, por ejemplo, Héctor Cámpora, muy joven Héctor Cámpora. También aparecen de repente noticias fraguadas de escándalos. Una de ellas, extremadamente controversial al día de hoy, es justamente la de Nelly Rivas, que cada tanto es revivida como Perón era pedófilo. Pero lo cierto es que fue una noticia que se publicó durante la Revolución Libertadora, después de
que las Fuerzas Armadas visitaran la casa de los padres de Nelly Rivas y presentaran todo esto. Este fue uno de los tantos rumores que buscaban presentar la corrupción y la inmoralidad del régimen. Pero esto lo cuento siempre, y ya sé que alguno que ya me haya visto hablar de esto me habrá escuchado, porque esto era visto, por supuesto, y es porque sería una atrocidad la pedofilia, como un terrible escándalo, pero otros escándalos, que en su momento también eran considerados terribles, ya ahí no los repetimos, a pesar de que también eran fake news del pasado, porque hoy no nos resultan tan escandalosos, como por ejemplo que se planteaba que Perón era homosexual y había tenido un amorío con el boxeador estadounidense Archie Moore, quien había venido a pelear a la Argentina y había granjeado una amistad con el presidente argentino. Bueno, por entonces se marcaba, no, Perón es homosexual y encima se lo coge un afroamericano. Algo que para la moralidad de los años 50 era una atrocidad absoluta en ese sentido. Esto formaba parte de todos esos escándalos que circulaban y de todas esas noticias fraguadas. Ahora, gran parte del derrocamiento de Perón se hacía pensando en la figura de Rosas. Esto es algo que aparece una y otra vez. De hecho, hay una posición encontrada al respecto de qué hacer tras la caída de Perón, de la misma manera que lo hubo tras la caída de Rosas. Porque teníamos figuras que consideraban que todo lo relacionado al peronismo era negativo, que aquellos que consideraban que el problema era Perón. Para figuras como Eduardo Lonardi, el problema era Perón. Perón era un tirano, pero el modelo peronista no estaba tan mal. Lonardi, por ejemplo, podía compartir el nacionalismo económico, una relación con los sindicatos, un Estado con representaciones corporativas y otras cuestiones. Ahora, una figura como Rojas pensaba más bien en el modelo liberal, en la restauración del modelo histórico liberal conservador que había caracterizado la Argentina. Dejar atrás lo que había sido una tiranía fascistoide populista. Por eso la invocación de la figura de Rosas y el espíritu de Caseros es tan interesante, porque más allá de derrocar al tirano, Caseros también estuvo marcado por la división. Caseros, ¿no? La caída de Rosas, vio por un lado a un sector que eran federales y que querían un modelo federal, pero sin Rosas, y a otro sector que quería imponer un modelo liberal. Con la caída de Rosas ocurre algo muy parecido. Lonardi invoca la figura de Urquiza. Y de hecho, una de las grandes proclamas de Lonardi es ni vencedores ni vencidos. La misma proclama de Justo José Urquiza al derrocar a Rosas. ¿De qué se trataba? Básicamente de llamar a una conciliación con los peronistas. No vamos a tomar revanchas. Perón ya no está, el tirano fue depuesto, ahora viene la unidad nacional junto a los peronistas. Pero esto era muy difícil de sostener por varios motivos. Hay que empezar señalando que la Revolución Libertadora invocaba la libertad, la república y la democracia frente a la dictadura de la tiranía depuesta. Es por eso que hubo amplios sectores políticos que mostraron su apoyo al régimen. El Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Demócrata Cristiano, los nacionalistas católicos y la Unión Cívica Radical en sus distintas vertientes. No así, y es algo que me molesta leer, sobre todo porque demuestra que hay gente que nunca se paró a leer este tema, el Partido Comunista. El Partido Comunista le pidió armas, movilizó sus bases para pelear contra la Revolución Libertadora, y como la Revolución Libertadora se posicionó plenamente con Occidente, entre comillas, y Estados Unidos en la Guerra Fría, salió a perseguir al comunismo y al peronismo. Y lo que empezó a pasar en los primeros años de la resistencia peronista, a lo largo de la resistencia peronista, es que peronistas y comunistas se encontraron peleando juntos, lo que llevó a diálogos y cruces.
que explican, por ejemplo, el programa de la falda, el programa de Huerta Grande y posteriormente la CGT de los argentinos. Ahora, en ese contexto se forma la Junta Consultiva Nacional, una junta de partidos políticos que tenían el objetivo de asesorar políticamente y darle legitimidad al régimen militar, en donde estaban todos los partidos políticos de la Argentina, menos el Partido Justicialista, peronista en ese momento, y el Partido Comunista. Por eso quiero hacer hincapié en esa cuestión, porque a veces me encuentro con algunas cosas. El Partido Comunista, por ejemplo, no estaba en la Junta Consultiva Nacional porque entre las preocupaciones de la policía estaba perseguir a los peronistas y a los comunistas. Esa Junta Consultiva Nacional daba cuenta del carácter cívico-militar de esta dictadura, que tuvo mucho apoyo de los partidos políticos antiperonistas, a tal punto que formaron un armado institucional para cogobernar, si bien el poder estuvo en manos de los militares. El otro punto es que montones de políticos de otros partidos tuvieron participación en cuadros, en funciones públicas. Embajadores, ministros, interventores, hasta Alfredo Palacios estuvo al servicio de la dictadura. Se conformó una nueva Corte Suprema de Justicia, entre otras cuestiones. Ahora, como decíamos antes, Lonardi no estaba tan en contra del modelo peronista. Y ahí es donde aparece esta cuestión. Lonardi se sienta con los sindicatos y tras unos primeros llamados de los sindicatos, que están muy bien representados en el libro de Marcelo Cavarozzi, Autoritarismo y Democracia, en que los sindicatos llamaban a la lucha contra la dictadura, después se llama conciliar. Muchos creían que quizás con una figura como Lonardi se podría mantener un acuerdo sindical militar similar al de la Revolución de Junio del 43. Y es así que empieza un intento de sintonía fina muy difícil de concretar, que era: Lonardi tenía que cumplir las expectativas de los sectores antiperonistas que querían la revancha y acabar con el peronismo, y con los sindicatos estaban dispuestos a dialogar, pero que tenían algunos reclamos mínimos. Ahora, lo que vemos acá es, por un lado, los sindicatos muestran su disposición a ser interlocutores, dialoguistas, pero mientras eso ocurría, ¿no?, sus bases les reclamaban desde abajo combatir a la dictadura, sobre todo por la reacción de clase. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Ahora, mientras esto pasaba, el vicepresidente de Lonardi, que era el representante del ala más antiperonista de las Fuerzas Armadas, Crisac Rojas, llamaba constantemente a liquidar, ¿no?, a los sindicatos y al peronismo. De hecho, el propio Rojas buscaba realizar a través de los servicios de inteligencia de la Marina acciones contra el peronismo, contra el propio Perón en el exterior. En la cañonera Paraguay, Humaitá, hay un intento de asesinato a Perón que está explicado en el libro de Marcelo Larraqui sobre López Rega, entre otros. Y también Rojas le seguía pasando armas a los comandos civiles que se dedicaban a atacar los locales peronistas. O sea, mientras se buscaba la idea del acuerdo con Lonardi, de parte de los dirigentes sindicales, Rojas estaba armando grupos para que ataquen a los dirigentes a las bases de los dirigentes sindicales. Es así que Lonardi, en esa sintonía fina, cae. Era muy difícil sostener esa posición, porque el espíritu que demostraba gran parte de la Revolución Libertadora
era el de la revancha, no el de vencedores ni vencidos. No, el problema no era solo Perón, el problema era el modelo peronista. La Revolución Libertadora era para acabar con Perón y con el peronismo. Es así que en noviembre de 1955, Lonardi cae producto de un golpe dentro del golpe. Un movimiento militar derroca a Lonardi. Y el 13 de noviembre de 1955 asume como presidente Pedro Eugenio Aramburu. El comandante militar que, si bien no había logrado movilizar y sublevar fuerzas de peso para derrocar a Perón, era uno de los grandes conspiradores y se lo consideraba una figura plena del antiperonismo, un miembro del sector liberal de las Fuerzas Armadas. Una figura que ve que el problema no solo es Perón, es también el movimiento peronista. Para Lonardi había que derrocar a Perón, pero también acabar con el peronismo y con lo que había representado como proyecto político, es decir, eliminar toda la herencia de Perón. Es así que surge la llamada ilusión pedagógica. Muerto el perro se acaba la rabia. Perón había sido derrocado y ahora se podía reeducar a las masas peronistas para que no sean peronistas. Interesante en esto es que hasta surge una rama de la sociología a la que se prestaron figuras como Gino Germani, que hablando de la psicología de masas y demás, planteaban el peronismo como producto de un líder carismático que se sostenía a partir de dádivas, la manipulación, la propaganda. Es decir, las masas peronistas habían seguido a Perón porque estaban engañadas, porque utilizaban mecanismos clientelares, porque compraban su voto. Pero de la misma manera, ahora que Perón no tenía esas herramientas, se las podía reeducar. Si estaba esta identificación de Perón con Rosas y Lonardi había intentado ser Urquiza, de alguna manera Aramburu es Mitre, Aramburu es los liberales. También vamos a hablar de Rosas plenamente en algún momento, se los prometo. Pero Rosas, cuando fue derrocado, mantuvo diálogo con Urquiza. Y Urquiza hasta le propuso en un momento entregarle una indemnización por las propiedades que le habían quedado en Buenos Aires. Del otro lado, cuando llegan al poder los liberales, dicen la pija, perdón, porque nunca digo malas palabras en estas transmisiones, soy más prolijo. Bueno, pero básicamente los liberales dicen no, incautan los bienes de Rosas y hasta lo condenan a muerte y piden al Reino Unido que lo extraditen para ejecutarlo en Argentina. Rosas estaba en el exilio. Bueno, con Lonardi y Aramburu ocurre algo parecido. Lonardi llamaba a conciliar con el peronismo, Aramburu, por el contrario, agarra y dice, no, vamos a eliminar a Perón y al peronismo, y lo que hubo acá es una tiranía. Y aparecen por todos lados el planteo de que el espíritu de la Revolución Libertadora es el espíritu de Caseros. De la misma manera que incluso se dice, ¿no? Si hacemos bien nuestro trabajo, nuestros hijos nos van a celebrar igual que nosotros celebramos a aquellos que realizaron la organización nacional. Por otro lado, lo que ocurría era que se planteaba que la Revolución Libertadora derrocaba a otra tiranía, igual a la de Rosas, una tiranía antidemocrática, brutal, sangrienta, que había tenido seguidores que habían sido secuaces del régimen, que ahora debían ser ajusticiados. Así, de la misma manera que se derrocó a Rosas y se buscaba destruir su legado histórico, ahora se derrocaba a Perón, se buscaba destruir su legado histórico, perseguir a los secuaces que habían sido beneficiarios de la tiranía, pero también abolir al movimiento peronista. Incluso, no dejé la imagen acá, pero durante el periodo de la Revolución Libertadora se publicó el Libro Negro de la Segunda Tiranía. Es decir, un libro que compilaba los grandes crímenes, las terribles atrocidades
de, del peronismo, el régimen depuesto. Pero el punto más importante es que el partido peronista es proscripto. El IAPI, ¿no? El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, es disuelto. La Fundación Eva Perón es disuelta, es saqueada y se destruyen montones de bienes y hasta sillas, sillas de ruedas, pulmotores, que tenían el nombre Fundación Eva Perón porque tenían el nombre Fundación Eva Perón. Muchos de esos elementos son destruidos. Hay una violencia que se da en todos lados. Y el punto cúlmine es el decreto 4161 de principios de 1956. ¿Qué planteaba este decreto? La prohibición de toda forma de actividad peronista. ¿De qué estamos hablando con la prohibición de toda forma de actividad peronista? De prohibir todo aquello que refiere al peronismo. Es decir, en este planteo de el peronismo se basó en la propaganda y la manipulación de las masas para construir un movimiento tiránico, demagógico, reeducar a las masas requiere justamente abolir cada elemento de la propaganda. Así que por decreto presidencial se establece la pena de prisión de reclusión para aquellos que lleven adelante la reafirmación identitaria de la propaganda peronista. Se completa el sistema legal necesario para que todos aquellos que estén dispuestos a encuadrarse sinceramente en las leyes electorales participen en el actual proceso político. La única finalidad es que se instaure la auténtica democracia, precaviéndola de cualquier totalitarismo. Es decir, en nombre de la República y la democracia, se derroca por la fuerza y la evidencia un gobierno y después se prohibía al partido político e incluso nombrarlo. Entre otras cosas, el decreto 4161 decía, considerando que en su existencia política, el partido peronista, actuando como instrumento del régimen depuesto, se valió de una intensa propaganda destinada a engañar la conciencia ciudadana, para la cual creó imágenes, símbolos, signos y expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras, que dichos objetos que tuvieron por fin la difusión de una doctrina y una posición política que ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino, constituyen para este una afrenta que es imprescindible borrar, porque recuerdan una época de escarnio y de dolor para la población del país, y su utilización es motivo de perturbación de la paz interna de la nación y una rémora para la consolidación de la armonía entre los argentinos, que en el campo internacional también afecta el prestigio de nuestro país, porque esas doctrinas y denominaciones simbólicas adoptadas por el régimen depuesto tuvieron el triste mérito de convertirse en sinónimo de las doctrinas y denominaciones similares utilizadas por grandes dictaduras de este siglo que el régimen depuesto consiguió parangonar, se refiere al fascismo y al nazismo, que tales fundamentos hacen indispensable la radical supresión de esos instrumentos o de otros análogos, y esas mismas razones imponen también la prohibición de su uso al ámbito de las marcas y las denominaciones comerciales. Queda prohibida en todo el territorio de la nación la utilización con fines de afirmación ideológica peronista, efectuada públicamente o propaganda peronista por cualquier persona, ya se trata de individuos aislados, grupos de individuos, asociaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades, personas jurídicas, públicas o privadas de las imágenes, símbolos, signos, expresiones significativas, doctrinas, artículos y obras artísticas que pretendan tal carácter o pudieran ser tenidas por alguien como tales, pertenecientes o empleados por los individuos representativos u organismos del peronismo. Se considerará especialmente violatoria de esta disposición la utilización de la fotografía, retrato o escultura de los funcionarios peronistas o sus parientes, el escudo y la bandera peronista,
el nombre propio del presidente depuesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, la abreviatura PP, las fechas exaltadas por el régimen depuesto, las composiciones musicales Marcha de los Muchachos Peronistas y Evita Capitana, o fragmentos de las mismas, y los discursos del presidente depuesto o su esposa o fragmentos de las mismas. Es decir, en nombre de la democracia, la república y frente al totalitarismo, por decreto presidencial de Pedro Eugenio Aramburu, queda prohibido decir Perón, o peronismo, o peronista, justicialismo, justicialista, PP, 17 de octubre, Evita. Queda prohibido. Pero lo interesante es que todo esto se hace en nombre de la libertad, de la república frente al totalitarismo. Es por eso que los diarios hablaban de el tirano depuesto o el tirano prófugo. No decían Perón. Hablaban del régimen depuesto, no del peronismo. Porque de nuevo, el planteo era, se puede reeducar a la población. Superada la tiranía depuesta, ¿no? Y si ese régimen se había basado en el clientelismo, la manipulación y la propaganda, ahora sería posible reeducar a toda la población. Pero además, Argentina ingresa al mundo. Una vez más, Argentina se alinea con los países occidentales, con Estados Unidos, ¿no? Y la revista Times publica una portada de Aramburu diciendo Argentina después de Perón. E ingresa a los grandes organismos argentinos, a la cooperación con Estados Unidos, la cooperación militar, entre otros aspectos. También llegan nuevos técnicos económicos que proponen la modernización del país. Uno de los más influyentes es Raúl Prebisch, que tuvo una participación interesante en la creación de la CEPAL y realiza un informe sobre la situación del país, ¿no? Cuando todos hablaban del gran desastre peronista. Hay muchas lecturas del informe Prebisch. Algunos lo leen como el modelo liberal y otros como un reformista. Lo cierto es que en una época en la cual el keynesianismo estaba vigente, Prebisch combina elementos del liberalismo y el keynesianismo. Pero su lectura es más, como diríamos, desarrollista, y planteaba que había que modernizar el país económicamente, superar las limitaciones que tenía el modelo peronista en términos de inversiones extranjeras, fomentar el agro. Entonces, como que lo corre un poquito por derecha, pero ojo con leerlo como el neoliberalismo. Hay algunos que lo leen como el neoliberalismo y los otros que hay que matizarlo un poquito. Pero sí era, por ejemplo, la apertura económica. Sí se llamaba la apertura económica, se llamaba limitar la inflación, a reducir y hacer eficiente el Estado. Eso se planteaba. Ahora, no es el único cuadro técnico de estas características. También va a aparecer Eugenio Blanco con el primer plan económico. También va a aparecer Álvaro Alzogaray, un histórico liberal argentino, que también va a estar con Frondizi, va a estar con Menem. Va a plantear que las industrias construidas por el peronismo eran industrias artificiales y que había que volver a una época anterior, a la época del modelo agroexportador. Y va a aparecer Adalbert Krieger Bacena, que también será el ministro de Economía de Onganía. Es interesante ver que los cuadros técnicos liberales o tecnócratas se repiten en los regímenes militares. Y acá dice Martín, neoliberal no, pero sí oligárquico. Efectivamente, diría que neoliberal no, pero sí medio oligárquico. ¿Saben qué es lo interesante? Que es una gestión de Krieger Bacena la que en 1957 consigue el primer giro del Fondo Monetario Internacional por 70 millones de dólares. Argentina, durante la Revolución Libertadora, ingresa al Fondo Monetario Internacional.
pero el primer acuerdo a gran escala es de la época de Frondizi. Sin embargo, en 1957, Krieger-Bacena gestiona un giro de 70 millones de dólares del fondo para la Argentina. Ahora, todo esto, de nuevo, venía de la mano de una reacción disciplinadora. Hay que reeducar a las masas, hay que aplastar a los cabecitas negras y volver a crear un país en el cual se entiendan las jerarquías sociales, se respeten los valores republicanos, aunque sea a través de la violencia, y vuelvan los obreros a reconocer su condición. Por todos lados lo que se experimenta es una revancha de clase. Se llama disciplinar a los obreros en las fábricas, bajar salarios, despedir, abolir inmediatamente los convenios colectivos. Los convenios colectivos quedan abolidos. Se suspende el derecho a la huelga. Se interviene la CGT. Tan pronto como hay una huelga con la asunción de Aramburu, Aramburu detiene masivamente a los dirigentes peronistas, descabezando así al peronismo, pero dando lugar a la resistencia peronista. Este año iba a haber un video de la resistencia peronista que no se llegó a hacer, se hará eventualmente. Quizás el año que viene. Pero la resistencia peronista tuvo montones de etapas. Y podríamos decir que la época de Aramburu es de la llamada pura resistencia. La acción de los comandos civiles, los comandos de resistencia, los comandos de la resistencia. Grupos de obreros aislados que llamaban a resistir con los medios disponibles al régimen. Y se crea todo un folclore en torno a la búsqueda del retorno de Perón y la recuperación de un pasado idealizado, porque todo lo que viene después es la revancha. Así los comandos de la resistencia enfrentan al régimen desde el principio. Dijimos antes que a la dictadura le costó mucho consolidar su posición en Santa Fe, sobre todo en Rosario. Allí, Villa Manuelita mantiene una posición de rebelión y se convierte en uno de los primeros espacios de la resistencia peronista, con una pintada histórica. Los yanquis, los rusos y las potencias reconocen a la Libertadora. Villa Manuelita no. Así, los obreros emprenden acciones de resistencia, a veces de las formas más elementales. Distribuir panfletos que llamaban a la revolución sindical. Silbar la marcha peronista, porque cantarla estaba prohibida. Acciones de sabotaje, tomas de fábricas y lugares de trabajo, manifestaciones, luchas callejeras, incluso utilización de explosivos caseros que tenían el nombre de caños. Era muy difícil conseguir dinamita por entonces en Argentina. Así aparece esa primera etapa de la resistencia peronista, muy folclórica, muy cargada de pequeñas historias, porque estaba desorganizada, el peronismo fue descabezado. Si en el Estado peronista lo único que quedaba fueron los peronistas. Y ni siquiera tenían a sus dirigentes tradicionales. La mayor parte de la dirigencia peronista se convirtieron en presos políticos, así que eran acciones espontáneas, mientras Perón, en el exilio, intentaba ponerse a la cabeza de ese movimiento, algo que costaría mucho. De hecho, Perón por entonces designará a John William Cook como su representante personal, pero para que se pudiera organizar la resistencia peronista, había que pasar primero por la pura resistencia. Uno de los grandes símbolos que deja esta época es la transformación del símbolo de la Revolución Libertadora. Si por todos lados, la Libertadora había pintado Cristo vence, esas pintadas de Cristo vence son intervenidas. Y agregándole un cuartito de círculo a la cruz, esa cruz se convertía en una P y pasaba de ser Cristo vence a Perón vuelve. Esos dirigentes de la resistencia peronista representarían un recambio histórico en la representación y la dirigencia peronista. Si durante un largo periodo de tiempo habían sido otros los nombres en los que se pensaba cuando se pensaba en el peronismo, ahora aparecerían otros dirigentes, Framini, Bandor, eventualmente, entre otros.
Ahora, en junio de 1956 se produce un alzamiento militar, que si bien no estaba plenamente conectado con la resistencia peronista y no necesariamente tenía que ver con una orden de Perón, tiene que ver con este espíritu de lucha. Quien lo dirige es un militar nacionalista de nombre Juan José Valle, quien denuncia lo que ve como un régimen autoritario, llama al restablecimiento de la democracia, pero también al restablecimiento del modelo económico peronista. Denuncia lo que él ve como una sujeción colonial a las potencias y la pérdida de las reivindicaciones históricas del peronismo. El levantamiento de Valle es descubierto por las autoridades militares y es aplastado. Valle es detenido y con él montones de civiles. Perdón, Valle no es detenido inmediatamente. Se detienen a los militares que planeaban el golpe, el levantamiento, sublevados, y también a grupos de civiles que podían o no estar relacionados al levantamiento. Y se inicia una serie de fusilamientos. Valle negocia su rendición con el edecán de Aramburu, planteando el fin de los fusilamientos, pero es detenido, es sometido, ¿no?, en plena ley marcial, a un juicio sumario que termina con su condena a ser ejecutado, a ser fusilado. Valle, antes de ser fusilado, escribe una carta a su familia y una carta a Aramburu que siempre me parece necesario leer. Valle denunciaba los muertes, los fusilamientos, el carácter criminal de la dictadura, pero nótese lo que le planteaba a Aramburu. Dentro de pocas horas, usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares, movidos por ustedes mismos, son los únicos responsables de lo acaecido. Entre mi suerte y la de ustedes, me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan, será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan 100 años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados, porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. Valle mismo terminó por ser fusilado por la Revolución Libertadora, que pasaría a ser bautizada por la resistencia peronista como la Revolución Fusiladora. Incluso un grupo de militantes peronistas que solo estaban lejanamente, parcialmente, algunos conectados a la sublevación, fueron fusilados en un basural en José León Suárez y en otros espacios por la policía y por las Fuerzas Armadas. Esos fusilamientos y el descubrimiento de que había un fusilado que vive y luego otros llevarían a la escritura del libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Con todo, la resistencia peronista sobrevivió. No logró el triunfo inmediato del peronismo, no logró tomar el poder por entonces, pero mantuvo el espíritu de lucha y estabilizó constantemente al régimen militar, que recurrió una y otra vez a mecanismos autoritarios y a leyes de excepción. Entre los hechos que protagonizó la resistencia peronista y que algún momento tendrán su propio video, hay una cinematográfica fuga del penal de Río Gallegos protagonizada por John William Cook, Héctor Cámpora y Guillermo Patricio Kelly, entre otros personajes pintorescos de la resistencia peronista. Ahora, una y otra vez, el régimen militar recurrió a la ley marcial, a detenciones, presos políticos, torturas. Se generaba esta idea de que el sabotaje era parte de un plan orquestado por el tirano dispuesto para volver a instalar un régimen totalitario, y no que era el producto de la resistencia espontánea de los obreros que se sentían oprimidos por el nuevo régimen.
Lo interesante en la larga historia de la represión militar en Argentina es algo que explica eh, Monique Robin en su libro Escuadrones de la Muerte, la escuela francesa, pero también el colega y compañero Esteban Pontoriero, doctor argentino en historia, escritor del libro La represión militar en Argentina, un libro que se consigue gratuitamente en PDF, pero también pueden comprar como parte de la colección de los libros de la buena memoria, que explica que en 1957 se da la primera impartición de un curso en la Escuela Superior de Guerra de la llamada doctrina francesa o escuela francesa o doctrina de la guerra moderna o guerra revolucionaria. Es decir, en 1957, 20 años antes de la última dictadura, 13 años antes de la emergencia de Montonera Soler, se enseña por primera vez guerra de contrainsurgencia en el marco de la dictadura de la Revolución Libertadora. Se haría para enfrentar al enemigo comunista y para enfrentar al enemigo peronista. Ahora, el régimen militar se planteaba no como un régimen militar permanente. Esta es una diferencia que también hay que plantear con dictaduras como la de Onganía o la última dictadura, la del Proceso. La dictadura de la Revolución Libertadora se presentaba como una transición, un restablecimiento de la República y de la democracia. Con todo, ni Aramburu ni Lonardi se presentaban como cabezas de un régimen permanente, sino que su objetivo era eliminar al peronismo y dar paso a una verdadera democracia o república, ¿no? En el medio recortando derechos. Por eso es tan importante la participación política y también la búsqueda de una legitimación que proviniera de los partidos políticos tradicionales que estuvieran ordenados en torno al régimen. Ahora, uno de los grandes temas en este espíritu de lo que había sido la caída de Rosas era la cuestión constitucional. Y casi me salteo. En esta época se populariza el término gorila. Si bien el término gorila había empezado a usarse antes de la caída de Perón, fue el producto de un programa de la revista Dislocada que se inspiraba en una película que transcurría en África, en el Congo. Estoy tratando de acordarme el nombre de la película, ya me va a venir. Bueno. Y había un sketch en el cual un científico, ¿no?, que trabajaba incansablemente, escuchaba unos ruidos, ¿no?, de un radioteatro, y decía, deben ser los gorilas, deben ser. Ya me voy a acordar el nombre de la película, ya me voy a acordar. Pero participaba una actriz estadounidense muy conocida. La cuestión es que eso llevó a que durante los meses de conspiraciones e intentos de golpe de Estado apareciera un comentario burlón ante las intentonas golpistas. Deben ser, los gorilas deben ser. Con el tiempo, eso se convirtió en una identidad positiva, una forma de referenciar a los propios antiperonistas, que orgullosamente se denominaban gorilas. A tal punto se propagó el espíritu gorila que había propaganda de la Revolución Libertadora que llamaba a apropiarse positivamente de la expresión gorila. El Partido Revolución Libertadora llamaba a votar a los gorilas. Llene el Congreso de gorilas, porque si ser gorila es luchar por una auténtica democracia, sostener los ideales de libertad y justicia que unieron a la ciudadanía en el 55, repudiar el totalitarismo, reprimir enérgicamente la delincuencia y los negociados, ¿no?, y defender al pueblo argentino de la tiranía, entonces, sea gorila, votemos a los gorilas, llenemos el Congreso de gorilas. La película era Mogambo. Muchas gracias. Llene el Congreso de gorilas. Hágalos entrar. Vote al Partido Revolución Libertadora.
Pronto los gorilas podrán ingresar al Congreso. El otro tema era el tema de la Constitución, como decíamos antes. Así como el derrocamiento de la tiranía de Rosas había cedido lugar a la organización nacional, lo que se planteaba ahora era, bueno, de la misma manera, está en nuestras manos la conformación de una nueva constitución nacional para reorganizar a la nación. Y así, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, nuestros hijos nos admirarán como nosotros admiramos a los que hicieron la organización. Es así que, por decreto presidencial, Aramburu va a... no me sale la palabra que quiero utilizar. Derogar la Constitución de 1949, que se veía como la constitución de la tiranía demagógica que había sido derrocada, y se convoca a un Congreso Constituyente. Y acá una nota particular. En las elecciones para la Asamblea Constituyente, que tienen lugar en julio de 1957, el peronismo, que estaba proscripto, no podía votar. No se podía votar al peronismo. Entonces, ¿qué ocurrió? Perón llamó a votar en blanco. Y durante las elecciones, el partido más votado fue el voto en blanco. El voto en blanco fue el partido más votado en las elecciones para la Asamblea Constituyente. Reunida la Asamblea Constituyente y planteada la cuestión de sancionar una nueva constitución, apareció el debate entre los partidos que consideraban que esto era una farsa. Sobre todo la Unión Cívica Radical, en su ala intransigente, que era el ala frondicista. Otro partido más que me está faltando. Alfredo Palacios también lo rechazó, pero hubo uno más. El Partido Demócrata Cristiano creo que había sido. Creo que el Partido Demócrata Cristiano. Tengo un miedo de pifiarle, pero había otro partido más que rechazó y terminan abandonando la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿qué ocurre? El partido mayoritario no se podía presentar, el voto en blanco fue el partido más votado. El segundo partido más votado, que era la Unión Cívica Radical Intransigente, abandona la Asamblea, al igual que otros partidos. En ese escenario, no era viable sancionar la Constitución. Lo que se hace es votar para restablecer la Constitución de 1853. Es decir, en 1957 se decide derogar una Constitución sancionada 10 años antes con el mayor proceso de votación, o sea, con una votación de una mayoría de la población enorme, para restablecer una Constitución sancionada hacía 100 años. Sin embargo, esto es una derrota de la Libertadora. No pudo crear su propia constitución. Lo que sí se hizo fue agregar el artículo 14 bis que reconocía derechos laborales y sociales. Una de las figuras que resalta por esos momentos es la figura de Arturo Frondizi, quien lideró una secesión de la Unión Cívica Radical para conformar un ala que llamaba a la renovación y la transformación, que incluso invocaba la justicia social y hasta sostenía que el Partido Radical debía llamar a una transición democrática en la que participara el peronismo. Es así que Frondizi se convierte en una de las figuras más importantes de la política tradicional. La resistencia peronista no había logrado la caída del régimen, ni tampoco el retorno de Perón. Así que los dirigentes de la resistencia van a tener que verse obligados a negociar, o al menos eso es lo que plantea Perón. Para poder recuperar un rol determinante en la política nacional, Perón establece negociaciones con el frondicismo, utilizando a John William Cook como su intermediario. John William Cook y Rogelio Frigerio van a establecer un pacto electoral. Perón se comprometía a llamar a votar a Frondizi,
Y Frondizi se comprometía a volver a legalizar al peronismo y realizar medidas que, por ejemplo, estuvieran a tono con el proyecto político peronista. Una ley de normalización sindical, defender a la industria nacional y eventualmente llamar a elecciones sin proscripción. Es así que con ese pacto aparece la orden. La orden es votar a Frondizi. Acatar la orden significa recuperar a Perón. Publicaba Línea Dura, que era uno de los primeros periódicos de la resistencia peronista. Sí, por las dudas, Rogelio Frigerio es el abuelo de Rogelio Frigerio, el dirigente del PRO. Gobernador, ¿no? Hoy en día. Así la resistencia peronista sale a pintar las calles poniendo la orden es Frondizi. Pero ojo con esto, porque la resistencia peronista ya había formado su propio folclore. Y lo que vemos es esta cuestión de la lucha, la aparición de consignas revolucionarias. Ya había aparecido el programa de la falda, ¿no? El programa de la falda planteaba, por ejemplo, que se proponía la nacionalización del comercio exterior, reforma agraria, control obrero de la producción. Todo esto en algún momento haremos un video únicamente de la resistencia peronista, por ese diálogo que se daba entre peronistas y comunistas en la resistencia. Y de la misma manera, había un sector de la resistencia peronista que llamó a no respetar la orden, a votar en blanco, a negarse a votar, porque decían que el peronismo no apoya a fuerzas políticas no peronistas. Así, lo que se ve que a menudo va a reaparecer en los años 70 es una radicalización de esas bases peronistas, incluso por fuera de lo que decía Perón. O sea, va a haber un sector del peronismo que lo corra, entre comillas, por izquierda a Perón, diciendo no vamos a votar a Frondizi. Nosotros no votamos gente que no es peronista. Y eso lleva a que haya un voto en blanco importante, por más que en las elecciones, finalmente, Frondizi gana. El 23 de febrero de 1958, Frondizi se impone, gracias al voto peronista, aplastando holgadamente a Balbín, que era el candidato más apoyado por la Revolución Libertadora, el que representaba a la Unión Cívica Radical del Pueblo, que era la fracción más antiperonista de la Unión Cívica Radical. Así, Frondizi asumirá como presidente el 1 de mayo de 1958. Iniciará una presidencia bastante compleja. Dicho sea de paso, en este canal hay un video sobre la presidencia de Frondizi que se los recomiendo porque es muy interesante, pues una presidencia marcada de grises y otras cuestiones. Lo cierto es que el triunfo de Frondizi, un candidato que gana las elecciones producto de un acuerdo secreto con el peronismo, que es un secreto a voces, es visto como una derrota por la Libertadora. No gana el candidato de la continuidad. Entre el candidato radical, que llamaba a mantener el espíritu de la Libertadora, y el candidato radical pragmático, ganó el pragmático. Así que la Libertadora no logró su objetivo de sepultar para siempre al peronismo. Pero más interesante aún es pensar en esa carta de Valle. Valle había sentenciado, antes de ser fusilado, que los propios militares que lo habían asesinado correrían para siempre, con la mala suerte de temer ellos mismos ser los asesinados, que los fantasmas de los fusilados los perseguirían. Y 15 años después, en Timote, la organización peronista revolucionaria Montoneros ejecutaría a Pedro Eugenio Aramburu, fusilándolo como responsable de los fusilamientos del general Valle y los militantes peronistas, pero también como uno de los grandes responsables de la profanación del cadáver de Eva Perón y de lo que había sido la dictadura antiperonista. Así que eventualmente los fantasmas de Valle y sus seguidores
lo encontraron a Aramburu. Pero esa es una historia para otro día. Muchas gracias por haber visto hasta acá el día de hoy. Muchas gracias por seguir a su servidor. Estuve intentando reeditar este video para tener una actualización, porque hicimos este tema hace 2 años ya, así que con 70 años del acontecimiento estaba la oportunidad. Si bien no cambiamos mucho el material, se va a escuchar mejor para la posteridad. Por lo demás, muchas gracias por haberse quedado. Son altas horas de la noche a esta altura de las circunstancias. No tan altas, otra vez nos hemos quedado hasta más tarde. Pero bueno, espero que os haya gustado este video. No olviden que si les gusta lo que hace su servidor y creen que es valioso, pueden ponerle like a este video por lo pronto y pueden comentar cuando termine. Así rendimos culto al dios del algoritmo y logramos que este contenido le llegue a más personas. También pueden suscribirse al canal si todavía no lo hicieron. Pueden hacerse miembros y de esta manera tienen acceso a stickers históricos personalizados. Por ejemplo, para el día de hoy tenemos a Perón, tenemos también a Evita. De hecho también está Rosas, ya que está la comparación, y pueden usar el Perón vuelve, que en realidad no está porque es Perón vuelve, está porque también se puede usar como Pablo vuelve o Pablo vence, porque acá nos gusta el culto a la personalidad. Por lo demás, si se hacen miembros, aportan a este espacio para que siga existiendo. Pueden hacer aportes al alias El Profe Borda si está en Argentina, o pueden realizar suscripciones pagas de Mercado Pago para realizar aportes mensuales que sirven para sostener este espacio, la bibliografía, los libros que utilizamos y otras cuestiones. También pueden transferir desde el exterior a través de PayPal a la cuenta del Profe Borda o utilizando los links que verán en la descripción de este canal. Por último, si les interesa tener clases con su servidor, pueden escribir a elprofeborda@gmail.com y consultarme por cursos de historia que esté dictando. Ahora estoy dictando uno sobre historia de la Revolución China y mañana tendremos la segunda clase. Este ha sido el video de la semana, de esta semana. El miércoles no hay video, por eso lo tuvimos este lunes. La semana que viene vamos a tener recién, y el domingo es el cumpleaños de su servidor. Igual les dejaré acá un mensaje, así que si quieren regalarle algo a su servidor, háganse miembros de este canal o inscríbanse en un curso. Por lo demás, muchas gracias por haber visto hasta acá el día de hoy y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.